Bueno, Jennifer Piñeiro acá en este espacio para contarnos un poco su paso por el teatro, porque sos actriz, has sido directora, escribís teatro, bueno. Un poco de todo. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, ¿cómo Gracias. ha sido ese trayecto así de...? Bien, gracias por invitarme, primero que nada. Mira, empecé en el 2008 en el taller de teatro universitario con Rosita Yunes y esa fue la primera vez que me subí al escenario, por decirlo. Había absorbido mucho teatro anteriormente, bueno, yo soy de Venezuela, de Caracas, y ahí veía muchísimo teatro, siempre fue lo que me apasionó, pero como espectador. Y bueno, ese año hice mi primer taller y bueno, una vez que hicimos la muestra final fue como... Un Wow. viaje de ida. Sí, sí, no me bajo más, por decirlo. Ya, por ahí me parece un poco extraño decir me bajo o me subo, pero bueno, es esa como la frase. Así empecé y bueno, un par de años después empecé a dar clases de modo recreativo primero y bueno, después los chicos con los que estaba trabajando en ese momento me pidieron hacer una obra y ahí fue mi primera experiencia de dirección. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se te da por dirigir? Fue así, casi que accidental, digamos. Eso, yo trabajaba en un instituto, era una cuestión muy recreativa, y bueno, termina como la instancia recreativa y los chicos querían hacer una obra en serio, por decirlo. Y yo era como, bueno, nunca he dirigido, vamos a ver qué pasa. Y la verdad que fue muy linda la experiencia. Entonces, bueno, esa fue la primera obra que dirigí, y bueno, ahí otra vez también me pasó un poco lo mismo. Esa experiencia me marcó muchísimo y bueno, por ahí se dice que para ser director necesitan simplemente un actor que crea en vos como director y vos también decidir Claro. subirte a ese caballo. Así que bueno, así empecé. Y desde allí, un par de años después, se formó Usocromo Teatro. Terminó mi periodo en el teatro universitario y bueno, desde allí hasta ahora, desde el 2013 hasta ahora, estamos aún con Usocromo Teatro. Bien, ¿y cómo podríamos definir el elenco o la estética que hace este teatro? Mira, nosotros es como complicado, para nosotros el teatro que hacemos tiene que ver con el teatro de ruptura, experimental, pero bueno, hay como muchas discusiones sobre qué es teatro experimental. Nosotros Sí. mismos hemos estado como proponiendo talleres y investigando porque bueno, hay muchas formas de verlo. Para nosotros experimental es simplemente eso, dentro de tu estética, animarte a hacer cosas que normalmente no harías o que venís siguiendo una línea y saltar a otra. Simplemente es eso, experimentar es eso, buscar otra experiencia que rompa con lo que venís haciendo. Hay toda una movida ahora de teatro de ruptura, bueno, en las distintas artes también, como la ruptura siempre está presente. Sí. ¿Qué es la ruptura? Más allá de esto, bueno, yo vengo por acá y me voy por acá, pero ¿qué representa o qué significa, no sé, políticamente, por ejemplo? Mira, para mí es eso, un poco, la palabra para mí clave es romper precisamente por eso, digamos. Yo venía, por ejemplo, a hacer un teatro muy clásico, con una estética muy definida, el público a cierta distancia del espectáculo, butaca, subirse al escenario. Bueno, cuando nosotros hacemos este primer espectáculo de ruptura, que fue La realidad incesante, decimos poner al público muy cerca del espectáculo, casi adentro. Nada, fueron pequeñas cosas. Igual obviamente no es nada que nosotros hemos inventado, o sea, Claro. es algo que hace mucho tiempo existe, pero bueno, también tiene mucho que ver con el contexto en el que estamos. O sea, para lo que nosotros hacíamos por ahí en ese momento era como, wow, o sea, muchos espectadores de hecho se resistían a estar en esa experiencia o otros se fascinaban por decir, bueno, a mí me viene haciendo hacer mucho ruido el hecho de que el teatro a veces, al menos acá en San Juan, se me está pareciendo demasiado el cine. O sea, cada vez era tanta la distancia que era como intocable. Y el actor está ahí, en vivo, en presente, ¿entendés? Entonces, bueno, si voy a salpicar, ¿por qué no te va a caer una gota? Si estás ahí es real, ¿no? Como, me parece que va por ahí un poco, ¿no? Romper ciertos parámetros que ya vienen como instaurados dentro de la cultura. O sea, eso, el telón, por ejemplo, es algo que ya casi no se usa. Esto de la cuarta pared también es algo que yo creo que ya muy poco se respeta, pero bueno, era uno de los principios del teatro, ¿viste? Estás actuando y hacer como que ahí no hay nadie. Claro. Entonces, bueno, también un poco trabajamos en este principio de no hacer como que, o sea, si ahí está alguien, lo mirás, y si decidís no hacerlo, también hacerlo tan rotundamente que eso quede como expuesto también a su vez. Nos gusta trabajar mucho mostrando el mecanismo de cómo se hacen, ¿no? Bien, y eso, bueno, esta estética en particular, vos decís que tuviste la primera experiencia a partir de un taller y que tus alumnos te dijeron queremos hacer una obra. Sí. ¿Por qué vos te fuiste para ese lado? No, la primera obra no fue así, Ajá. digamos.
La primera obra fue teatro de imagen, que era lo que trabajaba mucho con Rosita. Lo que me partió a la cabeza, lo que me cambió, fue un seminario con Emilio García Huevi, que hice en Mendoza, claro. y ahí fue como decir, wow, o sea, existe otra manera de hacer teatro, existe otras formas, y bueno, cuando volví de ese seminario fue como decir, no podemos seguir haciendo teatro como lo hacemos. Es complejo por ahí porque tenés que encontrar tus propias formas, no hay una receta. Eso tiene un poco el teatro experimental o teatro de ruptura. Nosotros no trabajamos con texto previo, trabajamos con dramaturgias propias, escribimos sobre lo escénico. Es como más arduo por ahí a veces el camino que simplemente, bueno, buscas un guión de alguien, Claro. repartís personajes, más o menos con los physics du roles y a ensayar. Te aprendes el texto y ensayar y creas escenografía. No, esto es como muy distinto el proceso. Claro. Y si me preguntas cuál es el proceso, cada Claro. espectáculo ha tenido su proceso particular. Incluso el teatro tradicional tiene diferentes procesos por el que uno Totalmente. pasa para llegar al producto, digamos, bueno, si algunos es directamente textual y otros directamente de lo que propone el actor, otros que la presencia del director es como fundamental y otros en la que no, Sí. es como muy diverso y sobre todo el teatro sanjuanino, digamos. Sí, que- sí, sí. Entonces, bueno, imagínate eso mismo, pero sin un guión de patrón, sino otros puntos de partida. Bueno, uno de los espectáculos uno de los últimos espectáculos que hicimos, con el que hemos también girado bastante, hecho muchas cosas, fue Artefacto Pi, que imagínate, nosotros convocamos actores por casting, gente que no se había formado con nosotros, porque bueno, lo que es Ausocromo Teatro, nosotros normalmente damos taller y después esa gente es la que ha continuado dentro del núcleo del grupo, Claro, por decirlo, claro. formada a través de lo que nosotros más o menos hemos propuesto. Pero, digamos, esa fue una experiencia súper particular porque los actores venían de otras formaciones, partimos de lo que significa la fórmula de pi, del número pi, queríamos transformarlo en teatro. Fue muy complejo, pero también fue muy rico y nada, nosotros tratamos de trabajar lo más horizontal posible, es decir que si bien la figura del director tiene un rol de quizás tomar algunas decisiones, todos participamos en el proceso creativo activamente. Bien. Y de hecho, también nosotros participamos como actores. Esto es algo de vuelta como en el proceso de ruptura, ¿no? Yo hoy no puedo ver la obra y sentarme y mirar. Digamos, se hace el espectáculo y yo lo estoy mirando. Tengo la imperiosa necesidad de estar dentro, porque forma parte del proceso. El director está dentro del proceso. Entonces, como que hoy me cuesta cerrar la idea de que el director no está adentro del espectáculo. ¿Cómo ha sido la recepción del público? ¿Cómo es, digamos? Vos me decías recién que había unos como que se fascinaban y otros que no tanto. ¿Ustedes cuando hacen el teatro piensan eso? Pensamos muchísimo en el espectador. Yo creo que es igual imposible no saber cómo impacta, porque también cada espectáculo es muy particular, pero ha sido fascinante. Una de las cosas que nosotros diseñamos es dónde está el espectador, cómo está el espectador y por qué está en ese lugar. Y bueno, nos ha traído como ambas versiones, digamos, cosas muy satisfactorias de decirle al espectador eso, o sea, wow, sentí el olor de la comida que estaban cocinando. Trabajamos un poco con lo que yo le llamo el principio de verdad, igual no es algo inventado por mí, digamos, esto existe. Y es eso, o sea, no hacer como que cocinamos, no hacer como que, sino lo que está, si va a haber comida es porque hay comida. Entonces, bueno, el espectador está tan cerca que puede percibir todo eso y a veces hay una discusión en escena y parece que te van a pegar. Y en general nos pasa que es muy bien percibido esto. También hay gente que se ha ido. Muy pocas veces nos ha pasado, pero sí hubo gente que se fue de algunos espectáculos porque, bueno, Bueno, también genera es este una temor, reacción. ¿no? De sentir, bueno, sentirse agredidos porque no está esta distancia, porque no tenés como esta protección de la Claro. butaca que te aleja. Y, De la cuarta pared. Y la cuarta pared ni hablar. Pero bueno, en general para nosotros ha sido una buena experiencia. La mayoría de las devoluciones han sido positivas, incluso eso. Termina el espectáculo y rara vez nos vamos, no, sino, bueno, termina el espectáculo y seguís allí. Entonces la devolución es inmediata, es la sensación inmediata. Claro. Y eso para nosotros es como súper enriquecedor. Claro, y es tan válido el que se para como el que se queda, porque en realidad provoca una reacción Totalmente. y como vos decís, está vivo ahí y todas las veces va a ser diferente, digamos. Totalmente. Capaz esa persona va a la misma función, a otra función, quiero decir, de la misma obra y le pasa otra cosa. Y creo que eso es la magia del teatro también. Completamente. Y bueno, hay gente que por supuesto le genera mucho interés lo que hace Usocromo, entonces siempre va a los espectáculos y por ahí hacemos espectáculos que no tienen tanto este formato y también otra vez es volver a romper sobre lo roto, como decirlo. Bueno, veníamos con espectáculos donde eran muy pocos espectadores, ahora hacemos uno con muchos espectadores. O sea,
lo vamos viendo también según lo que el espectáculo pide. Para mí lo más importante, bueno, nosotros trabajamos mucho con Luciano El Prato, que es un director cordobés, haciendo asistencias técnicas con él, y es alguien que nos ha acompañado desde el 2014 hasta ahora, y es muy valioso su trabajo por eso, porque bueno, nos va mostrando cómo reinventarnos. Yo creo que también eso es como muy valioso. Cada espectáculo es único y las personas con las que trabajas es únicas, y la energía y las formas en que empiezan, que te termine el ensayo, son muy particulares. Entonces, bueno, eso ya te hace el cambio. Bien, bueno, un poco para redondear esta idea, bueno, ya me lo has respondido a lo largo de todo, pero ¿cómo definirías o qué es el teatro para Jennifer Piñero? Ay, es mucho. No sé, lo primero que me sale decirte es que es mi vida, básicamente. O sea, pero sí, el teatro para mí es una experiencia súper vívida, súper lúcida, donde los 5 sentidos están alertas todo el tiempo, y al menos intentamos que nuestros espectáculos sea eso para nosotros desde adentro y sea eso para el espectador también, ¿no? Que se sientan, que te afecten los 5 sentidos y que un poco te lo lleves a la casa. En algunos espectáculos, por ejemplo, tenemos comida y decimos que se acaba el espectáculo cuando el espectador va al baño y se deshace la comida que se comió en el espectáculo, ¿no? Pero un poco pasa por ahí, por lo sensorial. Es eso, una experiencia. Bien, bueno, por muchas experiencias más. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Bárbara.